Hola y bienvenidos nuevamente a otra clase del curso de ARCT 201 de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En esta clase de hoy vamos a continuar discutiendo otra parte del tema de la distribución eléctrica. Las últimas clases ya discutimos y presentamos fuentes de energía eléctrica, todo lo que son las plantas eléctricas se discutieron en detalle, y también estuvimos hablando acerca de la diferencia entre las líneas de transmisión y las líneas de distribución eléctrica, las diferencias en la estructura de transmisión eléctrica y diferencias en la estructura, los postes de distribución eléctrica. Hoy vamos a estar conversando de algo que concierne más a la escala de una residencia o el edificio en particular en cuanto al tema de la electricidad. Por ejemplo, vamos a estar mirando qué pasa después de que llega la electricidad a través de los postes de distribución y que se acercan al edificio, cómo es que llegan hasta el interior y cómo se distribuye esa corriente eléctrica a través de los diferentes receptáculos, interruptores, aparatos eléctricos que tenga el edificio particular. Como se ve en este diagrama, la distribución eléctrica en términos de la escala del edificio también tiene como componente, tiene distintos elementos que se combinan para poder transferir, distribuir, tomar esa corriente eléctrica que viene del servicio gubernamental, del municipio, de la autoridad de energía eléctrica del lugar particular y distribuirla al interior del edificio. En este caso, y este es el caso particular de la mayoría de los edificios en Puerto Rico, o las residencias en Puerto Rico, se trata los mismos componentes en común. Digamos que se encuentra esto que en ocasiones ocurre en el pedestal, como ya muchos de ustedes saben, que es este elemento de concreto que va aparte del edificio y contiene exactamente estos mismos elementos. En el pedestal por lo regular es donde llegan los cables, en este caso están llegando 3 cables, por lo regular son 2 cables de distribución eléctrica y un cable neutral que luego se convierte en el cable de ground, o en la protección que se le da al sistema contra rayos y ese tipo de cosas. Y estos 2 cables, que esto implica que es un sistema bifásico, lo que quiere decir es que cada uno de esos cables se mueve un voltaje de 120 voltios en cada uno. Por lo tanto, dentro del edificio tú puedes tener aparatos de 110, 120 voltios conectados a ciertos receptáculos y puedes tener equipos de hasta 240 voltios. ¿Ves? Por eso se suman las fases, 120 más 120, 240 voltios. Ya sea 220 o 140 voltios, que esos son equipos en ocasiones más comerciales o más industriales, también se pueden conectar en ciertos receptáculos del interior, ya sea equipos como la nevera o las estufas eléctricas, calentadoras eléctricas y ese tipo de cosas. Una vez esos cables entran al pedestal, se mueven o llegan al metro, que vamos ahora a mirar un poco más detalle del interior y demás. Pero el metro lo único que hace es medir el consumo eléctrico del edificio con respecto, ¿verdad?, al consumo que está utilizando de la autoridad que esté vendiendo la energía eléctrica. Y del metro, pues prácticamente todos esos cables se mueven hasta el panel de distribución, que también pues la mayoría de las residencias llega a conocerse como el panel de los circuitos, el panel de los breakers, que es prácticamente el que divide los cables, dependiendo de las cantidades de receptáculos, las cantidades de bombillas, las cantidades de interruptores que pueda tener la residencia o el edificio. Hablando un poco más del metro, el metro no es otra cosa que lo que ya les acabo de definir. Es un equipo, es un elemento que se encarga de medir el consumo eléctrico. A medida que se está consumiendo más electricidad, más kilowatts por hora, pues esto tiene como unos relojes, un sistema de medición que va
documentando ese consumo eléctrico y la cantidad de ese consumo eléctrico. A medida que es menos kilowatts por hora, pues ese reloj cuenta y señala que se ha consumido menos electricidad. Existen metros que son análogos, o por lo menos existían ya hoy en día, por lo menos en Puerto Rico, la mayoría de los metros que miden el consumo eléctrico son metros digitales, que son mucho más certeros, mucho más precisos al momento de señalar o documentar el consumo eléctrico que tiene una residencia o un edificio. Y luego que pasa del metro, como les mencioné, los cables que vienen desde el sistema de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica en su momento, en el caso de Puerto Rico, el LUMA, pues todos esos cables llegan hasta el panel de circuitos, el panel de los breakers, que es el que prácticamente distribuye, separa todos estos cables y la potencia de la electricidad a través de distintos circuitos dentro del edificio, la residencia o la estructura que se haya diseñado. Esto es un diagrama que explica nuevamente esa distribución local dentro del edificio, donde tenemos nuevamente el metro lleva, estos son a veces elementos que se añaden al sistema, a veces son más comunes en sistemas comerciales o cuando se trata de incluso sistemas fotovoltaicos. Vas a ver esta caja que es el desconector principal, que esto lo que hace es que es como si fuera una válvula que tumba el flujo de electricidad dentro del edificio o lo activa nuevamente. En este caso, si se fijan, hay un panel de distribución principal y acá afuera tenemos como que un panel de distribución secundario. Esto ocurre muchas veces en edificios comerciales, que ya pues tienen una escala mayor, o incluso en edificios residenciales, pero de apartamentos, que son múltiples apartamentos, pues tienes que tener un panel de distribución principal que controla los distintos paneles de distribución secundarios para cada uno de los apartamentos. El panel de distribución se ve, por lo menos en términos generales, más o menos así. Esto es, si le quitáramos la tapa y trataríamos de exponer el interior del panel. Por lo regular esto tiene una tapa aquí encima, que lo único que te permite accesar son los breakers como tal, pero si le quitáramos esa tapa lo que veríamos sería más o menos esto. Por acá entraron los tres cables, que son estos tres cables, como les dije ahorita, esto es un sistema bifásico, es un sistema que consta de tres cables. Uno es un cable de electricidad de 120 voltios, otro cable de electricidad de 120 voltios y es un cable, el tercero es un cable neutral, que si se fijan acá es este que sale por aquí, se conecta aquí y se convierte en el ground, que es el elemento que va a proteger el sistema en caso de que caiga un rayo o una descarga eléctrica extraña dentro de una sobrecarga del sistema, cosas así. El resto de los elementos pues prácticamente son los elementos que tienen que ver ya con la distribución de los circuitos y el control de los circuitos. Este elemento que está acá es el breaker principal. Este es el breaker que apagaría todos los demás, así que cuando uno sube o apaga o cambia este breaker, puedes encender o apagar toda la casa o todo el edificio que se esté trabajando. Estos son los cables que salen pues prácticamente de los breakers. Son los cables que se distribuyen a través de los distintos circuitos. Por lo regular, muchas de estas cajitas, cuando usted las mira y cuando se compra, estos son breakers de 110, 120 voltios. Y hay unos que son más grandes, que son breakers dobles, que son los de 240 voltios, que son los que se utilizan para los equipos, pues los más de mayor consumo eléctrico, los que requieren mayor potencia eléctrica, entiéndase las estufas eléctricas, lavadoras, calentadores solares y ese tipo de cosas. Algo importante que que los arquitectos y los ingenieros y todas las personas que diseñan estos sistemas tienen que comprender de estos circuitos.
es que por lo regular tú no sobrecargas el circuito a su, ¿verdad? Como que a su máxima capacidad. El circuito tiene una capacidad de amperaje, tiene una capacidad, eh, ¿verdad? Como que de potencia. No obstante, por lo regular, uno mantiene o le permite al circuito cargarse hasta el 80% de su capacidad. Que eso al final de cuentas, en este caso te están diciendo en este ejemplo que se traduce a 10 receptáculos por circuito. La realidad del asunto es que para efectos prácticos y reales, por lo menos la práctica común en Puerto Rico y yo sé que también en muchos lugares de Estados Unidos, es que el circuito no se le ponen mucho más de 7 a 8 receptáculos. Esa es como que la norma para uno asegurarse de que el circuito va a tener la capacidad de la carga que se le está sometiendo y que se le está requiriendo a cada uno del circuito. Así que por lo regular, cuando uno va a diseñar la planta, se colocan de 7 a 8 receptáculos por circuito. Y también en caso de que sean personas que decidan separar circuitos para receptáculos y otros circuitos son para bombillas, que es también lo más común, pues también es lo mismo. Funciona de 7 a 8 bombillas, 7 a 8 interruptores por cada uno de los circuitos. Esto que tenemos en pantalla no es otra cosa que el diagrama de un receptáculo doble. Seguro ya ustedes han visto esto, ¿verdad? Muchísimas ocasiones, o quizá no le han prestado la atención, que ahora, ¿verdad? Están observándolo, pero prácticamente esto es un receptáculo doble, esto es un receptáculo de 110 voltios o 120 voltios. Este tornillo que le sale por acá es el tornillo de ground, que también es el de la protección del receptáculo. No quiere decir que este es el receptáculo más seguro del mundo, ni que tampoco que es un receptáculo que se pueda utilizar en todos los espacios, pero es un receptáculo que sí viene con un nivel de protección particular, independiente del sistema ¿verdad? Del sistema de distribución eléctrica propia del edificio. Y estos receptáculos que se ven por acá, que tienen esta forma así que siempre son como raras, pues son aquellos receptáculos que son los especiales. Son receptáculos que ya son de 240, 220 voltios y son los que se suelen utilizar para conectar todos esos equipos que son más grandes. Este es el receptáculo que se conoce por ahí como el resistente a agua. Este es el waterproof. Y suele ser un receptáculo que tiene es como si fuera un sistema de breaker incluido, como si tuviera su propio, sí, su propio sistema de autoprotección incluida. Estos son los receptáculos que se suelen utilizar en los baños, en las cocinas, en los laundries, en lugares de utilidades, en cualquier espacio que se entienda que puede estar sujeto a mojarse o algún tipo de sobrecarga. Estos receptáculos son extremadamente comunes en los baños de los hoteles y uno suele darse cuenta que está ahí, sobre todo cuando uno le conecta un blower o algún equipo de resistencia y tratas de encenderlo, pues el receptáculo tumba y apaga el equipo. Esto es simplemente para proteger de que no se vaya a sobrecargar la línea, ocurra un incendio o una cosa como esa. Los interruptores, pues existen diversos tipos de interruptores. En esta parte los arquitectos siempre están bastante pendientes de los que escogen y también sucede con los receptáculos. Ya hoy en día está la diferencia entre lo que es un interruptor o un receptáculo normal y lo que es un interruptor o un receptáculo de lujo. Por lo regular, pues las cosas que le llaman decorativo, el interruptor decorativo, el receptáculo decorativo, tiene una forma así como que más cuadrada y bastante más elegante, se ve mucho mejor en el espacio interior. Prácticamente, cuando hablamos de conectar bombillas y conectar interruptores, pues el aspecto de los circuitos funciona idénticamente igual que como funciona con los receptáculos. Siempre tratamos de conectar entre 7 a 8, ya sea bombillas y interruptores por cada uno de los circuitos. Entonces, cuando hablamos de electricidad
o sistemas de backup de electricidad. Esos son lo que tiene que ver con generadores eléctricos o los bancos de batería. ¿Cómo se conecta esta cosa en los sistemas? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de cómo se conecta el sistema de baterías o un sistema fotovoltaico en una casa particular. Aquí, si te fijas, está el sistema solar. En este caso se le incluyó también un sistema eólico, que es de viento. Todos estos sistemas se conectan al banco de baterías, que se conecta directamente a un inversor, que es el que entonces distribuye la electricidad dentro de la casa. Recuerden que una de las cosas, uno de los parámetros estándares de estos sistemas de corriente que son alternativos, sobre todo el del banco de batería, el sistema solar, es que genera corriente directa, y entonces eso hay que convertirlo a corriente alterna para que los sistemas todos los equipos que nosotros compramos pues puedan funcionar. Por lo regular, esta es la manera en cómo se conecta. Esto es un diagrama extremadamente simplificado. Hay otros elementos que están incluidos en los sistemas de fotovoltaicos, en los sistemas eólicos también, como los controladores de carga, como el panel de desconexión, los reguladores de carga también. O sea, hay ciertos equipos adicionales, pero este es como que un diagrama básico que por lo menos indica panel solar, controlador de carga, batería, inversor, casa. Este sistema también pudiese estar conectado a la red eléctrica. En el caso de que esté conectado a la red eléctrica, a través del inversor, lleva una cosa que se llama transfer switch, que es el que cambia la fuente de energía, ya sea el de la Autoridad de Energía Eléctrica o sea el sistema secundario que se esté utilizando, el sistema alternativo que se esté utilizando para la casa. Estos son otros sistemas más simples. Esto obviamente es lo que se usa sobre todo cuando tenemos centros de data o computadoras o ese tipo de cosas, que se le provee una batería local al sistema para, en el caso que haya algún problema, alguna sobrecarga eléctrica o pase algo con la corriente, el flujo no sea estable, pues este sistema termina protegiendo al equipo de que no se vaya a dañar y cosas como esas. Aquí está otro diagrama en donde se ve un poco mejor lo que les estaba explicando ahorita de los distintos elementos extras al inversor que pudieran estar en juego en los sistemas solares. En este caso se está indicando la presencia de un generador eléctrico de gasolina. Esto es una planta eléctrica de cierto, ¿verdad? En este caso parece comercial, tiene un tamaño particular, pero esa planta eléctrica se conecta directamente al transfer switch, y el transfer switch también está conectado, se le está llegando directamente la electricidad que viene de la autoridad, del gobierno. Así que tú tienes una fuente de energía principal y tienes una fuente de energía eléctrica secundaria. El transfer switch es lo que se encarga de prácticamente cambiar de una fuente a otra. En el momento en que esto tú lo cambias de posición, esto tiene como una palanca adentro, la mueves, entra electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Del gobierno, y es la que termina entonces alimentando al edificio con corriente eléctrica, o en el caso que esto se vaya a la luz, pues entonces el transfer switch tú lo cambias de posición y entonces empieza a alimentar el generador eléctrico, el que se encarga de alimentar el sistema eléctrico y la distribución eléctrica de todas las residencias o el edificio que esté en juego en ese momento. Esta tabla suele ser bastante útil, sobre todo para efectos cuando se está considerando incluir un sistema fotovoltaico en un edificio. Por lo regular, los suplidores lo que te piden es: dime cuántos watts ¿verdad? De corriente estamos hablando para poder calcular el tamaño del sistema fotovoltaico. Pues aquí están los watts que consume cada uno de estos aparatos, que son como que los típicos. Esto es una bombilla, un abanico, televisión a color, computadora, y los distintos aparatos eléctricos comunes
que se puede encontrar dentro de una residencia o un comercio pequeño. Estos son los watts y este es el watt de cuando prende. No es lo mismo ciertos elementos, ciertos equipos como un microondas que consume 750 watts, pero cuando prende llega a consumir hasta 1000 watts. Así que por lo regular el que se considera es este número de acá porque el sistema de baterías tiene que poder generar hasta 1000 watts de momento para poder para que funcione correctamente. Esto por lo regular a veces uno lo nota cuando prende un microondas y ves que las bombillas del circuito como que bajan. A veces se nota sobre todo con los aires acondicionados. El sistema de acondicionador de aire cuando enciende, a veces uno siente que ¿verdad? Como que las bombillas cambian de tono. Pues eso es esto, es el surge. Ese es como que el momento cuando enciende el equipo requiere unos watts mayores a los que él consume cuando está simplemente encendido. Esta gráfica también es bastante útil para uno determinar, no solamente esto te indica cómo se está consumiendo o gastando la electricidad, sino que también ayuda a un arquitecto a ser un poco más sabio cuando uno está haciendo recomendaciones a los clientes, ya sea para sistemas fotovoltaicos o cualquier sistema de generación alternativo, de generación de electricidad alternativo. Por ejemplo, esta gráfica lo que indica es que cualquier sistema que sea de enfriamiento o calentamiento en un edificio es el que más electricidad consume de ese edificio. 38% de la electricidad por lo regular se utiliza para enfriar o calentar el edificio y dentro de ese 38% está todos los sistemas de acondicionador de aire que se puedan utilizar en Puerto Rico también. Así que en tu casa, si hay un sistema mini split o un sistema de acondicionador de aire de ventana, podría estar significar hasta el 38% del consumo eléctrico de tu, de tu sistema o de tu factura. 25%, que es otro montón, es una cuarta parte, se va en todo lo que tiene que ver con calentadores de agua. Si te fijas, tanto este 38% como este 25% se trata de aparatos de resistencia. Son aparatos que consumen mucha electricidad. En estos calentadores también a veces pudieran estar contenido, digo, yo sé que el calentador de agua se usa mucho más, pero plancha, cierta, ¿cómo se llama? Estufa eléctrica, el air fryer, todo eso en ocasiones empieza a caer en esta categoría de por acá, de ese 25%. 16% es televisores, computadoras, printers, todo ese tipo de cosas. Es solamente el 16%. La nevera solamente consume el 7%. La razón de la nevera, y usted lo sabe, es que la nevera enciende y apaga. Tiene un termostato, la nevera se apaga cuando ya está bastante fría y solamente se enciende cuando tiene que volver a subir la temperatura. Así que la nevera no es un elemento que consume demasiada electricidad. No obstante, es notable que la nevera cuando enciende utiliza muchos watts de electricidad. Se siente el jalón en el sistema. Las luces, todo lo que son luminarias, es 7% también, porque pues las luminarias han mejorado mucho en eficiencia. Hoy día se usa mucho LED y luminarias de alta eficiencia, así que bueno, pues solamente el 7%. Todo lo que tiene que ver con el microondas es 4% y no es porque el microondas use poco watts o no sea también un aparato de resistencia eléctrica, sino es más bien porque el microondas se usa poco en la casa. Así que 4%. El microondas se enciende, da 2 o 3 vueltas por 2 o 3 minutos y se apaga y está más tiempo apagado que prendido. Cuando todos estos aparatos están en reposo, 3% de la electricidad es todo lo que se queda en standby. El microondas se queda encendido, hay un reloj contando, la nevera está encendida, el televisor está encendido, el router del internet está encendido, así que hay un montón de cosas que están encendidas. Así que si tú hicieras el experimento, apagas todos los equipos durante un mes en tu casa y dices, ¿sabes qué? No voy a usar nada, quiero que la factura me llegue en cero, no te va a llegar en cero porque hay un 3%
Todavía hay un elemento stand-by de todos esos equipos que están consumiendo energía eléctrica. Entonces, existen ciertos criterios de diseño en el momento en que vamos a diseñar cuartos eléctricos, que suele ser como una pregunta bastante común entre los estudiantes cuando llegan ya a cierto nivel en la carrera de arquitectura. Entonces se les empieza a pedir cuartos eléctricos para ciertos edificios que están diseñando. Pues sí, existen criterios. Por ejemplo, dependiendo del tamaño de la facilidad, dependiendo del área de la facilidad que estás diseñando, se te exige también un área mínima o un tamaño mínimo, dimensiones mínimas a tu cuarto eléctrico. Por ejemplo, cuando tú estás en una facilidad que tiene menos de 20.000 pies cuadrados y es de un solo nivel y esa facilidad te requiere un cuarto eléctrico, por lo regular se requiere que ese cuarto eléctrico sea de 10 pies por 20 pies. No es un cuarto eléctrico pequeño. ¿Okay? Cuando tus facilidades son de más de 20.000 pies cuadrados, pero menores a 40.000 pies cuadrados, y es multinivel, o sea, de varios niveles, se te exige que tu cuarto eléctrico, en vez de 10 por 20, debe ser de 15 pies por 20 pies. Un solo cuarto eléctrico que debe estar en el primer nivel y uno por cada 20.000 pies cuadrados. ¿Okay? Los cuartos eléctricos adicionales no tienen que ser de 15 por 20, deben ser de 8 por 10, porque se consideran cuartos remotos cada uno. ¿Okay? Si la facilidad que estás diseñando o el edificio que estás diseñando es de más de 40.000 pies cuadrados, se te exige prácticamente es el mismo cálculo. Es un espacio de 15 pies por 20 pies y debes tener otro por cada 20.000 pies cuadrados de 8 por 10 y por lo regular se te pide un espacio extra de 200 pies cuadrados. Cuando se diseñan facilidades que requieren cuartos eléctricos, los cuartos eléctricos por lo regular te exigen también puertas particulares. En este caso, los cuartos eléctricos requieren 2 puertas típicamente. No pueden ser puertas dobles y deben ser puertas que se encuentren uno frente a la otra. Esto tiene que ver mucho con el código de incendio. No es una puerta doble, es una puerta que está una frente a la otra. Estas puertas también tienen como cierto grosor, que aquí no está indicado, pero sí son puertas de cierto grosor, son puertas de metal en ocasiones o acero, no son puertas de madera. Y la razón de que sean 2 puertas, una frente a la otra o una en cada extremo del cuarto, es que por si ocurre un incendio dentro de ese cuarto eléctrico, en un extremo del cuarto, pues puedas tener acceso para salir y escapar de él por el otro acceso. O que tengas acceso a entrar por una de las puertas y poder pues contener el incendio que esté ocurriendo en el cuarto eléctrico. Las puertas siempre deben abrir en la dirección de entrada desde el cuarto. Y las puertas todas deben contener lo que se llama el hardware de pánico, o sea, todo lo que son los elementos hechos, los handles y la cerradura, todo eso tiene que ser de pánico. Eso quiere decir que si la puerta está cerrada y ocurre alguna emergencia dentro de ese cuarto eléctrico, tú debes poder salir simplemente con empujar la puerta. Ahora, ¿qué cosas debe considerar un arquitecto durante el diseño esquemático en términos del diseño eléctrico del edificio? Cosas que se tienen que considerar. El uso y función del edificio. Obviamente, un sistema eléctrico del edificio, incluso el tamaño del panel eléctrico del edificio, cambia dependiendo la función y el uso del edificio. No es lo mismo diseñar una casa o diseñar un sistema eléctrico para una casa que diseñar un sistema eléctrico para una manufactura o un edificio que va a ser una fábrica. El próximo parámetro es el tamaño del programa.
lo mismo, es una situación lógica. No es lo mismo diseñar un sistema eléctrico para una casa de un nivel que diseñar un sistema eléctrico para un edificio de apartamentos de 10 niveles. Dependiendo del tamaño del programa y el tamaño del edificio, cambia los requerimientos del sistema eléctrico. Cambia también por cualquier requerimiento especial que se vaya a establecer en el edificio. En ocasiones tenemos escuelas simplemente, puras escuelas, pero que requieren o que van a llevar dentro de su programa un data room o un, sistema, un cuarto de computación. Pues el sistema eléctrico toma en consideraciones esos usos especiales del programa. Otro parámetro es la redundancia y operaciones de emergencia. Esto tiene que ver el sistema, ¿verdad? Con la habilidad que tenga ese sistema eléctrico para recuperarse en medio de una emergencia. Por ejemplo, cuando se diseñan nuevamente los data rooms o se diseña un banco, tiene que haber un sistema de redundancia eléctrico robusto para que no se dañen operaciones que estén ocurriendo en el caso de falla del sistema eléctrico de la autoridad. La demanda de la iluminación. No es lo mismo diseñar un sistema eléctrico para una iglesia que un sistema eléctrico para una cancha. Requieren niveles de iluminación distintos. Y por supuesto, el último parámetro es los requerimientos de eficiencia, las recomendaciones que hagan los ingenieros o las autoridades particulares del gobierno con respecto a el edificio que se esté diseñando. Esto se traduce a códigos. Dependiendo del tipo de código y la restricción y las regulaciones que existe en un estado, lugar o para un edificio particular, cambian las exigencias de los sistemas eléctricos. Cambian los parámetros y los requerimientos de ese sistema eléctrico, dependiendo de las condiciones naturales, por ejemplo, la orientación, la topografía, el clima y consideraciones que son pues prácticamente ambientales pueden también cambiar o afectar sobre las decisiones que se toman para diseñar el sistema eléctrico. Y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con los distintos códigos o parámetros del contexto que puedan exigir, ¿verdad? O que puedan que tengan injerencia sobre el diseño del sistema eléctrico, que son muchos, el arquitecto las tiene que tomar en consideración. Con respecto a cómo se diseña un plano, que es prácticamente lo que los arquitectos al final de cuentas terminamos presentando, planos esquemáticos de layout eléctrico. Esta es más o menos la forma en cómo se establece la distribución o la posición de los receptáculos dentro de un espacio. Noten los símbolos que se utilizan para identificar los receptáculos y nota que todos estos receptáculos son receptáculos de 110, 120 voltios. Típicamente estos receptáculos, lo van a ver en otro diagrama, se conectan entre ellos con líneas entrecortadas para identificar los circuitos y cuántos receptáculos hay por circuito. Pero algo que se suele hacer, y esto es práctica común, es que también se dimensionan los centros de esos receptáculos, la dimensión de centro del receptáculo. Esto para que luego el contratista se pueda dejar llevar y pueda utilizar el plano para poner el receptáculo exactamente donde el arquitecto determinó que se iba a utilizar. Esto parece que no es importante, pero para el arquitecto y para el cliente, el que estas dimensiones estén es sumamente importante porque en ocasiones estas cosas, los receptáculos, tienen posiciones específicas y relaciones específicas con respecto a los muebles o la furnitura o los gabinetes que puedan estar dentro del espacio. Este plano no solamente estamos viendo los receptáculos conectados con una línea, identificando los circuitos, sino además estamos viendo luminarias que están conectados a los interruptores y formando parte de otro circuito. Acá, este es otro plano que de la misma manera está identificando los receptáculos dentro de los cuartos, receptáculos fuera del cuarto,
receptáculos que tienen protecciones especiales. Cada uno de los receptáculos, que es diferente uno al otro, tiene símbolos diferentes entre ellos. Y todo eso se termina identificando en una leyenda. Por lo regular, la leyenda que se identifica, esto es como la leyenda típica, este símbolo, el que se usa para identificar lo que es un interruptor simple. Si ese símbolo tuviese dos líneas, significa que es un interruptor doble. Este es el símbolo que se usa para un receptáculo doble, 110-120 voltios. Este es el que se utiliza para identificar receptáculos que van en el suelo. Este receptáculo también cada vez es más común, incluso en las residencias. Este símbolo se utiliza para identificar las luminarias. Estos son bombillas recedidas. Y estos son bombillas recedidas también. Este es otro símbolo. Y hay un símbolo que va como este, pero que lleva una línea acá, que es una luminaria que va pegada a la pared. Algo como esto. Así es como termina viéndose el plano eléctrico de un edificio. Recuerden que en el archivo de Google Classroom ustedes tienen un plano de ejemplo de referencia que pueden utilizar para hacer el proyecto. Y acá tienen toda la simbología que se utiliza para diseñar o para delinear al menos el plano eléctrico con todos los componentes que conlleva el plano eléctrico.